Y dando rapidito paso al orden de los asuntos, no es que no sea nuevo estos asuntos, pero se complican con las expresiones de un bando y de otro, que algunos de ellos están en el mismo partido. Y me refiero a toda esta pugna que existe en cuanto a la propuesta de congelación y posterior eliminación de lo que se llama el impuesto al inventario. Y si usted se ha perdido algunos capítulos de esto, no lo culpo, porque hay cosas que no hay manera de explicar. Y más cuando se dan al seno del partido de administración que barrió, tiene Cámara y Senado, tiene alcaldías importantes y obviamente la gobernación. Y con esta propuesta, les recuerdo, se eliminan cerca de 330 millones de dólares en los presupuestos de todos los municipios. Y ya había habido una que les eliminaba otros 350 millones de dólares a los alcaldes en lo que se llamaba el famoso fondo de equiparación, que había sido casi una imposición de la Junta de Supervisión Fiscal, porque entendían que era excesivo el dinero que recibían los alcaldes y que eso proveía para fiestas, festivales, viajes y otra serie de gastos que, dado la situación de que somos un país en quiebra, pues todo el mundo tenía que ponérsele la horquilla y de alguna manera cooperar con esta situación. El problema que aquí existe y que se levanta quizás por primera vez y es importante, es que al igual que el gobierno central y al igual que la Autoridad de Energía Eléctrica, los municipios también cogieron prestado. Y que parte de estos ingresos, parte de ese ingreso del impuesto al inventario, es lo que nutre y es lo que aseguró el que se pudiera reestructurar la deuda de los municipios también, que estaba al borde de irse a la quiebra. Y entonces, dado de que ese fue el mecanismo que se escogió en el plan de ajuste, que no es el plan de ajuste de la deuda central del gobierno, ni el que eventualmente vendrá para la Autoridad de Energía Eléctrica, garantiza el que periódicamente los municipios puedan cumplir con ese pago de deuda vieja, que no tiene que ver con las necesidades o las responsabilidades que tiene cada alcalde. Tiene que ver con deuda vieja que a lo mejor ellos mismos o algunos que estuvieron en esa silla antes se obligaron a pagar. Y como les digo siempre, el dinero cambió de mano y usted podrá decir, que eso no tuvo nada que ver conmigo. Yo no estuve de acuerdo a que se endeudaran, pero alguien lo hizo y usted votó por esa persona. Y esa persona o esas personas decidieron que había que coger el dinero prestado para X cosa. Y el dinero, hubo un inversionista que dijo, ok, lo compro, mira, aquí está el dinero. Y el dinero cambió de mano. Y las obligaciones hay que cumplirlas. ¿Esté usted de acuerdo o no? Porque alguien escogió a esa gente y entendieron que eran los que hacían gobierno y esa fue su política pública. No pelee con el que ahora intenta cumplir con esa responsabilidad. Pero esa es la realidad en la práctica de lo que existe en las finanzas del municipio. No solamente es para dar servicios de seguridad, recoger la basura, ornato, servicio a los viejitos. La cosa de cuando se van los servicios esenciales en emergencias o no tanto emergencias, como es la del agua en estos días. Ahí vienen los alcaldes y tienen que sacar recursos de ellos para nutrir a la población por algo que hizo el gobierno central. Eso tampoco lo podemos esconder. Pero, ¿qué está pasando aquí? Y es que dice la gobernadora de que esto era una promesa de campaña contemplada en la plataforma de gobierno del PNP. Y yo no lo culpo a usted que me escucha a estas tiernas horas de la madrugada. Si no sabía o no sabe aún cuáles son las promesas contenidas en esa plataforma de gobierno, porque como les insisto y les he venido insistiendo por estos 10 meses y quizá un poquito más, cuando tú llegas bailando y vestida de Mujer Maravilla a la presentación de tu contrato con el país, comparecencia de la más importante o de las más importantes, porque mira, esto es lo que yo traigo en esta mochila para gobernar a Puerto Rico. Pero cuando se convirtió en un espectáculo, pues ese es uno de los peligros de no leer cuál es la letra. Lea el reglamento, ¿se acuerdan del anuncio? Pues ese es el problema aquí,
que ahora la gobernadora dice que muchas cosas estaban contenidas en ese contrato que se hacía con el pueblo si votaba por ella. Pero parece que no todo el mundo se lo leyó, porque si eso estaba contenido, y me parece, en mi última lectura, a menos que lo hayan cambiado después, era la transición, era la sustitución, era un mecanismo alterno, no eliminarlo. Y el problema es que este proyecto 420, que los alcaldes, y particularmente sale ayer una figura muy cercana a la gobernadora en la campaña, Ramón Luis Rivera, hijo, alcalde de Bayamón, a decir, gobernadora, no firme eso, porque eso no era lo que teníamos acordado. Una cosa es sustituirlo y convertirlo en otra cosa, pero no eliminarlo. Cuidado ahí. Y le sale al paso el presidente del Senado y le dice, actualmente, en ley, ustedes alcaldes tienen una cosa que se llama el CRIM, que se encarga de recaudar lo que nosotros en la Asamblea Legislativa les hemos legislado a ustedes para que cobren. Y han sido incapaces y han arrastrado los pies en lo que por ley tienen derecho, en cobrarlo. Entonces ahora me estás pidiendo más cuando no puedes manejar lo que ya tienes legislado. Primero empieza por ahí a ver cuánto recauda. Claro, no va a ser una totalidad de los 600 millones de dólares que casi se le quitan, ¿no? Casi 700 con la eliminación del fondo de equiparación y si se elimina este impuesto del inventario. Pero vamos a hilar un poco más fino en cuanto a ese impuesto del inventario, porque les he dicho, y esta propuesta yo trabajé con ella en la redacción original de lo que era, cuando se contemplaba un aproximado de 5 años y buscar eventualmente un mecanismo de sustitución. Y les he dado también la alternativa de lo que debería hacer. Y voy para allá ya mismo, porque no solamente critico, no hay que reinventar la bola. Ya el mecanismo está ahí. Pero hay unas críticas que pudieran ser aceptables. Pero voy para allá. El alcalde de Bayamón, como les digo, dice, no firme eso, que se aprobó en Cámara y Senado la semana pasada y los comerciantes están haciendo más o menos, algunos están divididos entre que sí lo quieren y no lo quieren. Mire, no va a hacer mella ni en lo que usted paga cuando compra bienes en el supermercado o cualquier tipo de cosa que usted compre. A los comerciantes tampoco le va a hacer mella y mucho menos a los alcaldes. Y esto es bien sencillo. Y haga el ejercicio usted. ¿Cuántas cosas usted ve que hay artículos limitados cuando va a comprarlo? Ya no hay 15 latas de habichuelas, ahora hay 7 u 8. Y cuidado si a veces el producto que usted necesita y vaya a comprar una pieza para un carro, para sustituir una parte de un vehículo. Es decir, no la tengo aquí, te la traigo en 7, 10 días. Sí, porque ya el next day se sale de mercado. El costo en los acarreos, en enviar cosas para acá. Las políticas arancelarias, hay que decirlo también, han incidido aquí. Pero sobre todo, la baja poblacional y la reducción en el consumo. ¿Qué es eso? Todo comerciante responsable dice, déjame ver cuánto yo vendí el año pasado comparado con este mes. Ah, mira, la gente está comprando menos. Está comprando o buscando comprar artículos más baratos. Déjame buscar una línea de productos que a lo mejor sea más económica. Y entonces, como se vendieron menos, pues yo voy a traer menos inventario porque es mi realidad. No lo voy a tener ahí para que se quede. Y cuando vamos a artículos perecederos que se dañan si no se utilizan y se compran y se venden, más aún. Entonces tenemos esa realidad dándonos en la cara. Y vuelvo y repito, cualquier comerciante responsable va a decir, pues yo tengo que comprar menos, porque si se está vendiendo menos y me sale más caro el producto por la inflación, por la política arancelaria y por el acarreo, pues mi inventario en vez de 18 latas de habichuelas, ahora va a ser 10 o 7 u 8, porque esa es la realidad del mercado. Y si yo hago otra cosa y sigo apostando a unas proyecciones irreales, pues soy un irresponsable y me voy a ir a pique, como tantos comercios se han ido recientemente. Pero superando esa discusión que es el marco real de lo que tenemos. Esta legislación originalmente decía, de acuerdo a lo que tú has pagado por ese
concepto de impuesto en estos últimos años, tírate un promedio. Les voy a decir algo que mucha gente no sabe. Actualmente es un aproximado. Aquí hay evasión para tirar para arriba con ese impuesto, porque es un sistema de honor. Ah, claro, hay artículos y hay productos que usted no los puede esconder. Usted puede esconder la lata de habichuela de la que le estoy diciendo y decir, aquí hay 18 en el almacén, pero yo voy a poner que hay 15 o hay 12. Y nadie fiscaliza eso porque tampoco el CRIM se mete ahí. El CRIM no sabe ni tan siquiera cuánto paga cada comercio. Ellos saben que son 300 y pico millones. Si le llega un peso menos, un peso más, pues no gritan, ni pasa nada. Pero en la práctica, y nadie se lo va a decir, esto es un honor system de las compañías que pagan este impuesto. No hay un detalle exacto conforme a lo que usted tiene en su inventario, porque se paga por el cash que usted también tiene como comerciante, si no lo sabía. Y se paga por los muebles que usted tiene también en su compañía. Todo eso está comprendido dentro de todo lo que es el inventario y el impuesto al inventario que pagan las compañías. Y es un sistema de honor. Yo tiro un cálculo más o menos y esto es lo que pongo cada 3 meses de que yo tengo en ese inventario. Y claro, como eso fluctúa, entra y sale, no es sencillo ver exactamente qué había cuándo en ese almacén. Pero entonces, y entendida de cómo funciona ese cobro de ese impuesto, una cosa de nuevo es sustituirlo por otra alternativa y otra cosa es eliminarlo de golpe. Y eso crea unos problemas. Y crea unos problemas para el CRIM y crea unos problemas también para el alcalde. No tiene nada que ver con lo que usted va a pagar en la góndola. Y les explico por qué. En tanto y en cuanto esto se haga, este cómputo de pago de cualquier comerciante, se haga antes de vender el artículo, el comerciante antes de venderlo, antes de tener su ganancia, tiene que sacar dinero de él para pagarle al gobierno. ¿Verdad que ya empieza a levantarle bandera y sospecha? Y es cuestionable. Y dinero que adelante el comerciante sin haberlo vendido es un riesgo porque a lo mejor no lo vendo. Y se me queda ahí, tengo que pagarlo el año que viene de nuevo, el artículo. Pues dinero que yo adelante, como es un riesgo, dinero que le tengo que sacar ganancia también. Entonces ya no le estoy ganando a lo que me costó el artículo. Ya le estoy ganando también a lo que tuve que adelantar para pagarle al gobierno. ¿Verdad que no le suena bien? Pues mire, la alternativa que les he dicho, esto no es sorpresa, ya la bola está inventada, la rueda está inventada, debo decir. Vamos a esperar a venderlo. Y se le garantiza cómo funciona el IBU, exactamente cómo funciona el IBU, no hay que reinventar la rueda. Y ayer, o en días recientes, fueron a la Casa de las Leyes y dicen, no, es que eso proveería para mucha evasión, porque actualmente hay IBU que no se cobra, y si tú pagas en efectivo, el comerciante no te lo cobra el IBU, y lo mismo va a pasar con esto y no vamos a recaudar lo suficiente. Eso dijeron los alcaldes en la Casa de las Leyes cuando fueron a la citación de la vista pública. De que ese mecanismo, si se implementaba, iba a traer evasión y no iban a recaudar lo suficiente. Y de nuevo, no es lo mismo esconder una lata de habichuela que esconder un carro, por ejemplo, o cualquier tipo de vehículo. Mínimo, porque el vehículo y algunas otras cosas tú tienes que registrarlo. Y se supone que cuando lo vayas a registrar a obras públicas, déjame ver lo que se pagó en impuestos municipales de eso. Así de sencillo. Y hay unas que son más fáciles, otras más difíciles de fiscalizar. Pero no por eso no lo podemos hacer, porque es la alternativa hacia donde nos debíamos mover. No le eliminamos el impuesto, lo sustituimos y proveemos para que en toda la cadena, desde que lo tengo y lo traigo a Puerto Rico hasta que lo vendo, no le cuesta más al comerciante, que al final del día se lo va a pasar a usted cuando lo compra. Sencillo, se lo estoy explicando en palabras sencillas de cómo funciona en la práctica. Los alcaldes lo saben, los directivos del CRIM lo saben, los gobernantes, los legisladores, todo el mundo sabe cómo funciona. Pero aquí hay otro asunto que ayer me lo negó Edith Charbonnier. Y es que los alcaldes no están de acuerdo con lo que propuso la gobernadora, lo que los legisladores le aprobaron a la gobernadora y que ella agradeció y acogió con beneplácito y digan, tráemelo para acá que lo voy a firmar. Y de momento se ha detenido el proyecto y no ha ocurrido la firma todavía y la gobernadora está bajo fuego. Pero la gobernadora dice más y parece mandarle caliente a los alcaldes. ¿Y qué les dijo?
Cada vez que ustedes han necesitado ayuda, el gobierno central se las ha provisto. Y después terminan yéndose de viaje y haciendo festivales adicionales con esos chavos. Le dijo la gobernadora a sus alcaldes, a los alcaldes de su partido y a los del otro también. Porque en días recientes de momento se han mandado a presentar propuestas que son irreales y que no tienen ningún tipo de futuro y los alcaldes y los legisladores lo saben. Y entonces, ¿qué se está creando aquí? Un frente amplio, dentro del PNP inclusive. ¿Por qué? Porque mínimamente la gobernadora, para establecer su política pública de su plataforma de gobierno, va a necesitar votos de la legislatura, de sus legisladores, ¿verdad? Básico. Porque si no, no se aprueban las cosas y no se le pasan a Fortaleza. ¿Y qué va a empezar a pasar? Ya tú me diste un cantazo. Yo, alcalde del PNP, la gobernadora me dio un cantazo y me limitó mis posibilidades de yo salir electo. Pues, ¿sabes qué? Cada vez que va un proyecto de la gobernadora a votación, yo voy a llamar a mi legislador de distrito, que se supone que me responda a mí porque corrió conmigo y está por el bienestar de ese municipio y de ese distrito representativo. Pues yo lo voy a llamar y le voy a descarrilar el proyecto, y eso ya ha pasado consistentemente aquí en Puerto Rico. En las dos administraciones, en los dos partidos, porque aquí no ha gobernado más nadie, como dice el señor que canta, baila y se aplaude. Aquí no ha gobernado más nadie, ha sido el PNP y el Partido Popular. Los otros han arañado su cosita también y no tienen parte de responsabilidad, pero no voy a irme por ahí. Porque la realidad es que si la gobernadora continúa esta pelea, políticamente le va a afectar mínimamente con lo que le acabo de describir. Mucho más allá, con después ir a hacer campaña a esos municipios. Y miren lo que le pasó a Pierluisi. Los alcaldes lo engañaron, le dijeron, gobernador, esto está gano, tranquilo con la primaria. Y después ni funcionarios de colegio le llevaron. La historia está ahí y es reciente, no es tan remota. Solamente hay que leer y entenderla. Y ese es el panorama que tiene la gobernadora recientemente con el famoso impuesto al inventario. Y ni quiera Dios que haya algo que se parezca mínimamente a un impuesto nuevo o a aumentar los que ya existen. Y ahí está la alternativa esa de subirle 15 pesos a los malbetes para mandárselo a los alcaldes. Sí, tengo un puente para venderle al lado del aeropuerto y con acceso al Molo San Juan, si se creen esa. Así que la gobernadora la tiene complicada y me parece que por donde va la cosa, por el fragor político y quizás quedar bien y quedar con la posición que ella ha sistemáticamente anunciado de alivio al contribuyente y a la persona que es como tú, a la clase productiva, se le quiere bajar las tasas contributivas, pero eso tiene un costo, porque el recaudo va a ser menos, ya sea el del gobierno central o el de los municipios. Ahora la gobernadora decidió sacrificar a los municipios en contra de los alcaldes de su propio partido. Eso va a tener una consecuencia y la gobernadora lo sabe, porque la gobernadora políticamente es muy astuta. Ella ha decidido jugarse esa carta. Y ahí está ayer las expresiones de Johnny Méndez, presidente de la Cámara, de que aquí no viene, no hay manera de que venga un impuesto. Así venga Jesucristo y nos visite de nuevo, no hay impuestos nuevos para esta administración. Nos ha aumentado la luz en un montón, pero impuestos nuevos o algo que se parezca, no hay break. Y no los culpo, porque eso fue lo que prometieron. Y con el asunto de la luz y los aumentos que ya han habido, los 8 aumentos que han habido y el que viene adicional o los que vienen adicionales, ponen una posición muy complicada a la administración de este partido. Así que veremos a ver cómo resuelven esto, porque como dice ella, los alcaldes no pueden estar por un lado de la boca procurando ayuda económica del gobierno central y a la misma vez gastando dinero en festivales, aumentos de salario, viajes fuera de Puerto Rico. Recuerden la propuesta del canal de voz, que parecía no ser otra cosa que para aumentarle el sueldo a los alcaldes. Y vimos lo que pasó. Y la gobernadora tuvo que decir, no, impuestos nuevos no, ni aumentos de los que existen tampoco. Así que esta parte es importante porque va a implicar a todo el mundo. Y ya el presidente del Senado, muy sabia y astutamente, ha levantado las inconsistencias para con el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.
Ponte a hacer lo que tienes que hacer con las propiedades que no pagan. Ponte a fiscalizar todo el que está fuera del redil, de las propiedades estas millonarias y de todo lo demás que deberías estar mirando con mayor detenimiento. Y entonces hablamos de sumarte más ingresos. Porque si no puedes con lo menos, no vas a poder con lo más. Sencillo. Y ayer, en su acostumbrado buenos días, le baja caliente a todo el mundo. Y pues eso era lo que la gobernadora quería al final del día. Tanto así que lo agradeció. Veremos a ver a qué transiciona esto y si van a tener los en su sitio para transicionar, sustituir o eliminar en el 2027, cuando ya estemos hablando de la campaña. Y aquí hay responsabilidad de todo el mundo y más, que hay varios alcaldes ya en la Asamblea Legislativa de los dos partidos y pudieran venir más en camino, pero no voy a adelantar más nada. El SAL de la energía escoge una nueva ruta para atacar a Luma. Y esto me ha parecido interesantísimo, pero no me sorprende. ¿Recuerdan el ejemplo que yo les doy todos los días de la cafetería que es nuestra, que es de nuestra propiedad? Pues mire, esa cafetería tiene una cajera. Y resulta que esa cajera o ese cajero es también el gerente del restaurante. Y le encomendamos la operación, la gerencia de esa operación, y le encomendamos también la caja. Eso no significa que el gerente se va a llevar el dinero para su casa. Lo deposita en la cuenta del dueño todos los días, cuando cierra, o a la semana, cuando sea que se haga. ¿Verdad que sí? Pues mire, eso así igual funciona Luma. Luma, además de la transmisión y distribución de la energía, los postes, los megageneradores, todos los cables, también brega con el asunto de la facturación y se le paga un fee por eso. Y todo bien hasta ahí. El problema es que ellos no se pueden llevar los chavos para su casa. Una vez cobran, se los envían a la Autoridad de Energía Eléctrica. Y la Autoridad de Energía Eléctrica de ahí, perdiendo 1,000 millones anuales, hay que decirlo también, y lo ha traído el exsecretario de Hacienda en Comunicaciones y Expresiones recientes, Francisco Párez Alicea, trae ese asunto. Pero más allá de eso, ¿qué está diciendo Josué ahora? Va como en una ruta distinta para atacar lo mismo, para encapar una incapacidad, para destacar una incapacidad del gerente que contratamos, que no tiene chavos operativos, no tiene el dinero para hacer la compra de la carne, el arroz y la habichuela que se va a servir en la cafetería. Le están pagando su sueldo. Y cuando se ha dañado el dishwasher o cuando se ha dañado la estufa o la nevera, han ido y dicen, mira, se me dañó esto, dinero extraordinario, y se lo han pagado. Pero el dinero para hacer la compra, no lo tienen depositado. Pero resalta también la incapacidad en poder llevar a cabo los reembolsos de dinero federal obligado para la reconstrucción. Había salido una noticia reciente de que eso lo iba a hacer la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica. ¿Y por qué? ¿Por qué? No le reclaman lo mismo a Genera, que las plantas generatrices tampoco han podido lograr los reembolsos de FEMA. Ah, pero hay que tratar a Luma distinto. Regresamos en breve con más. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Está bonita la chaqueta. Conmigo en la mañana de hoy, como todos los martes, la licenciada Ana Margarita Ruiz y Ramos. Buenos días, licenciada, bienvenida. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bastante bien, gracias a Dios. Descansé, me hacía falta. Yo también descansé. Estas madrugadas a estas tiernas horas. Agradecido de que estés acá nuevamente conmigo. Ya superamos el tema de las escoltas y ahora vamos a lo que es el tema de la semana. Al inventario. Y el otro asunto, obviamente todavía la insatisfacción con los servicios de energía. Y ahora se suma el agua también. Ahora estamos sin agua, la gente apestosita por ahí. Bueno, soy víctima de lo del agua. Yo vivo en Gurabo y Gurabo es uno de los pueblos que se podría haber afectado. Así que todavía cuando me fui de mi casa ya había agua. Vamos a ver cuándo llegue. Yo, gracias a Dios, vivo en las partes bajas, no las altas de Santurce, que es bien raro que se vaya. A veces lo que hay es un chorrito, pero hay algo, o sea, no me voy apestosito por la vida, vamos. Todo esto se suma a pasó un poco desapercibido, algunos compañeros lo han levantado en su podcast, a este editorial que presenta el periódico Nuevo Día,
el domingo, me parece que es, y detalla un arrastre de pies o una mala administración en estos 10 meses. Y es sorprendente porque uno de los medios de prensa, que no quiero utilizar, que cargó a la gobernadora, pero que siempre le daba buena prensa y le daba oportunidad de explicar, titula este editorial del pasado domingo: basta de malas decisiones, atrasos y fondos desperdiciados. Y los 2 párrafos los voy a leer rápido porque detallan el resto de toda la información que está contenida ahí. Y dice que a 2 meses de concluir el primer año del cuatrenio, Puerto Rico enfrenta una tormenta institucional y económica que no es fruto del azar, sino de una cadena de dilaciones sistemáticas y un estilo de gobernanza más vinculado a la estridencia que a los resultados. Así lo evidencia la paralización de proyectos esenciales, energía, infraestructura, vivienda y servicios básicos, que amenazan con convertir la recuperación en una mera ilusión. Las solicitudes de propuestas, RFB por sus siglas en inglés, para proyectos de alta necesidad no prosperan. Basta un solo y elocuente ejemplo. El regulador energético ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica iniciar una licitación para sumar entre 2.5 y 3.5 gigavatios de nueva capacidad que estabilice el sistema eléctrico, pero la orden se diluye entre la burocracia y la inacción. Lo mismo ocurre con el resto de la infraestructura crítica. Los procesos de alianza público-privada se postergan, los plazos se vencen y los fondos aprobados no se aprovechan o se desperdician. Ese es los 2 párrafos iniciales de este editorial del periódico Nuevo Día, que si buscan todos los titulares de campaña, parecían de alguna manera beneficiar la imagen de la gobernadora, inclusive sobre el gobernador de turno en ese momento, Pedro Pierluisi. A la luz de todo esto y la infraestructura crítica, y diciendo, o sea, oye, esto no pasó de un día para otro. Estos son años de falta de mantenimiento. Pero ¿cómo podemos acoger esto en estos primeros 10 meses, que es lo que van? 292 días, licenciada. Pues mira, Eddie, la realidad es que, como acabas de decir, esto no es una situación nueva, es una situación que se viene acumulando por muchos años, que viene siendo el resultado del trabajo de otros gobiernos. El primer año, y esto es algo que yo digo siempre, el primer año de un gobernador en el gobierno es un año difícil, es un año de muchas tomas de decisiones, es un año de transición, es un año en el que no siempre se dan las mejores noticias. Exactamente, o sea, porque pues estamos en lo que es la transición del gobierno que estaba al gobierno que está y a donde se quiere dirigir este gobierno. A mí no me cabe la menor duda de que la gobernadora Jennifer González tiene el tiempo suficiente para cumplirle a Puerto Rico el plan de gobierno que ella le prometió. Sí. No obstante eso, pues es una realidad por todo lo que está pasando el país, ya desde el asunto con Luma, desde la infraestructura, desde los problemas con la autoridad de acueductos alcantarillados, pero también me parece no injusto, pero tal vez un poco generalizado el darle una nota así a la gobernadora con tan solo 10 meses de gobierno. Así que vamos a ver si las cosas van mejorando un poquito. Pudiera estipular eso también, licenciada, pero me parece que se creó una expectativa irreal e inclusive se cargó a un gobernador de su propio partido diciendo que no había ejecución en el pasado cuatrenio y que ahora ella venía a ejecutar. Entonces, cuando tú haces ese planteamiento desde la primaria a la elección general, yo pienso que la barra se elevó, inclusive en los miembros de su gabinete, de lo que iban a hacer versus el gabinete pasado. Entonces, cuando uno ve y analiza el resultado, como lo está haciendo aquí en varias instancias, estas no son las únicas, pero infraestructura crítica, y particularmente lo de la energía, porque se dijo, Luma se va este año. Y entonces ya quedan 2 meses, o quizás un poquito menos, ¿verdad? Bueno, sí queda noviembre y diciembre completo, más lo que queda de octubre. Es complicado y por eso muchas veces es que hay una escuela de pensamiento que dice under promise and over deliver, en vez de hacerlo al revés. Claro, hay que ganar elecciones porque si no. O sea, dentro de ese marco de expectativa de que ella venía a maquear el palo y que iba a provocar de inmediato quizás otro tipo de ejecución, no necesariamente es la realidad que estamos viendo. No, mira, tocando el tema de Luma, eso fue yo creo que uno de los temas principales en su campaña. El asunto es el siguiente, tú eres abogado y yo también, todos los contratos se pueden cancelar, se pueden rescindir, porque eso es ningún contrato es eterno. Pero un contrato, exactamente, un contrato de la categoría de Luma,
Porque cualquier contratito por ahí se puede cancelar y cuando tú bueno. lees las letras pequeñas, Sí. tienen cláusulas de 60 Sí. días, 30 días, se paga aquí, se paga allá. De ordinario también, pues pensaba que ibas por ahí, hay una cláusula que se incluye con eso de cancelación temprana con una penalidad. Claro, todos los contratos tienen una cláusula de penalidad si se cancelan antes del tiempo estipulado. Inclusive este. Inclusive el de Luma, y yo no quiero ni siquiera pensar cuánto es la cantidad. Se ha dicho que ronda los 300 millones de pesos. De la penalidad por cancelación antes de que... Y la gobernadora lo sabía, porque esto fue un hecho que se ha discutido desde que empezaron. Si cancelamos ese contrato, nos cuesta 300 millones de pesos. Y aún así, ella decidió prometer que iba a salir de ellos, ¿verdad? Después surge lo del comité, después surge lo del SAR, después surge de levantar el expediente. Entonces, quizás vuelvo al principio, cuando hiciste la promesa, debiste haber dicho, mira, lo voy a hacer, pero lo voy a hacer responsablemente para que no nos salga más cara la salsa que el pescado. Porque también, si tú lo haces inapropiadamente, por decirlo de cierta manera, te va a costar porque te van a levantar inclusive hasta los daños que le causes por haber terminado, porque hay una expectativa real de continuidad en ese contrato hasta tanto se venza. Y entonces, con el asunto de la quiebra, fíjate que la gobernadora dispara y se lleva al negociado de energía, se lleva a todo el mundo enredado con este asunto. Y más cuando se complica en días recientes con el despido de estos 160 empleados, parece que incumpliendo también legislación hasta federal. Sí. Y ahí viene Georgie a la carga. Georgie va a presentar va a estar con nosotros mañana, Jorge Navarro, que dijo que ya Luma lo tiene hasta aquí, o lo tenía hasta aquí, ya va por acá, quizás ya lo tiene en la parte de atrás de la cabeza, pero por no haber despedido a estos empleados sin ningún plan B, sin ninguna notificación al Departamento del Trabajo o al DIDEC, a Desarrollo Económico, porque esa gente necesita ser reubicada. Ni siquiera cumplieron con los días. Ajá, correcto. Ni siquiera cumplieron con los días de 60 días de notificación. Mire, en cuanto a Luma, yo creo que Luma es un comportamiento latente en incumplimiento. Luma, como compañía, se mueve como si no hubiesen reglas. Ellos ponen sus propias reglas y hacen lo que quieren. Yo pienso que el gobierno de Puerto Rico, trayendo como premisa la promesa de campaña de la gobernadora, que era rescindir básicamente el contrato con Luma, el gobierno de Puerto Rico lo vamos a ver constantemente con un ojo crítico en relación a Luma, porque el plan de gobierno es ese, básicamente, cancelar el contrato. Pero sí tal vez la gobernadora no fue muy explícita en cómo se podía cancelar el contrato, básicamente, ¿sabes? Como acabas de decir, hacerlo de una manera responsable, explicar más en detalle. Pero sí pienso que parte de su plan de gobierno es cancelar ese contrato, y pues entonces lo que estamos viendo ahora es que lo están haciendo de la forma en como se supone que se haga, buscando las fallas en el contrato, haciendo señalamiento de los constantes incumplimientos de Luma, y yo pienso que eso va a seguir pasando. Quiero hablar un poquito del impuesto del inventario y la reacción de los municipios federados y asociados cuando regresemos de la pausa, y quiero también... Ok. Pues tenemos tiempo todavía. Pero antes de eso, yo he sostenido, y un poco, fíjate, aquí está el representante Párez, que va a estar con nosotros el jueves, porque ha citado a todo el mundo aquí. Aquí todo el mundo tiene que ofrecer, ya había citado al negociado de energía, porque hay nuevamente unos planteamientos que he dicho en estos días que debería proveerse más información. Información, no una gráfica bonita con colores allá atrás, sino enséñame la transacción bancaria, de que en efecto, conforme dice el contrato, que tú me tienes que depositar cada 3 meses 800 millones de pesos. Enséñame eso. Porque si tú me enseñas eso, fíjate que ahora la narrativa cambia un poco y dice, no, es que ustedes son malos facturando y por eso no me estás dando el dinero que yo necesito para depositarte. Cambió la narrativa ahora y va a la doctrina de manos sucias, licenciada. Porque tú estás reclamando un incumplimiento operacional de Luma, pero antes de eso, material y sustantivamente para ese contrato, tú tienes que proveerle el dinero en sus cuentas para que operen. Porque tú le puedes pagar el salario, pero si, volviendo al ejemplo de la cafetería, si no le das con qué comprar el arroz y la habichuela, hay un problema. Y quiero ir a lo del impuesto al inventario también, porque eso incide políticamente en el partido de administración. De Nación Z con el licenciado Eddie López Atrás. Continúo dialogando con la licenciada Ruiz Ramos, Ana Margarita Ruiz Ramos. Y licenciada, dejé este asunto de las manos sucias y las manos limpias. Cuando uno va al tribunal a argumentar cualquier cosa, no te pueden levantar de que tú estabas haciendo lo mismo o algo peor. Entonces, el asunto de que el gobierno sea incapaz de nutrir las cuentas operativas del gerente que contrató tiene un impacto muy grande, porque eso
es parte del objeto, causa y consentimiento, y en materia de contrato sabe de lo que le estoy hablando. Claro. Mira, la situación, la situación con Luma y el hecho de que primero que todo, la situación de que ellos son básicamente los encargados de la facturación y no están depositando lo que se supone que ellos depositen. proveen el servicio de transmisión y distribución, y también, aparte, que se le pudo haber delegado a otra compañía también. La facturación, que incluye los desembolsos. Y hace algún tiempo le dijeron, como no estás lento en los reembolsos de FEMA, debo decir, eso te lo voy a quitar. Acudieron al negociado a solicitar eso. Y se lo dieron a la Junta de Supervisión, a la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Entonces, ahora sigues reclamando de que ellos han sido incapaces de accesar ese dinero y que eso a su vez es lo que está provocando que tú no lo puedas. Yo creo que hay una aceptación ahí parcial de que en efecto no se está satisfaciendo esas cuentas como tal. Y más allá de eso, lo que estábamos comentando antes de irnos a la pausa, Luma es una compañía que básicamente en el tiempo que llegue en Puerto Rico ha tenido en incumplimiento. Porque han sido muy pocas las cosas que ellos han cumplido dentro del contrato que tienen. ¿Qué provoca que tengan que incumplir? Vamos, te concedo o le concedo a usted que no hayan hecho la notificación cuando despidieron los empleados. Pero es que tuve que reducir la brigada y tengo que reducir. Ahora les están diciendo que los gastos de operación y los pagos de salario, eso se sabía hace tiempo. Sí, eso se sabía. Pero eso se trae ahora para tratar de esconder el hecho de que el gobierno sustancial y materialmente, como dice el contrato, no le está nutriendo las cuentas. ¿Sabes qué? Quitarle la facturación y dáselo a otro. Si ese es el problema. Pero entonces no te eximes de que es lo que tú te obligaste. Pero entonces, porque si usted me arrendó una propiedad mía, yo tengo que dársela en las condiciones apropiadas para su funcionamiento, porque si no, vicios de saneamiento y evicción, ¿verdad? Claro que sí. Yo no litigo los tribunales. Pero entonces, vamos entonces a lo que es quitarle lo que es la facturación y dárselo a otra compañía. Eso que conllevaría ahora mismo, más gastos. La contratación de otra compañía para entonces que se encargue de la facturación de Luma. Es un efecto dominó de un problema tras otro. Tampoco es una solución que no le cueste el bolsillo del pueblo de Puerto Rico. Si se cancela sin justa causa, se paga. Si se cancela con justa causa, también se paga. También. ¿Sabe? También es un balance de interés que yo honestamente no veo ahora mismo. Pero para eso está el tribunal. Uno va al tribunal y le dice, mira, esta es la obligación, este es el contrato entre las partes y esta parte no está cumpliendo. Ahora tú tienes que asegurarte que tú sí estás cumpliendo. Sería interesante el momento en que el caso de Luma llegue al tribunal. Claro. A ver cómo se va a dirimir eso. ¿Y qué tribunal? También, ¿qué tribunal? Porque yo me sospecho que va a pasar lo mismo que con lo de los enseres. Va a decir, esto pudiera afectar a futuro los ingresos del sistema eléctrico y a su vez a lo que los bonistas cobren más adelante. Eso también pasó bajo la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro. Eso también pasó bajo la Autoridad de Energía, que me acuerdo que los bonistas estaban que gritaban. Claro. Mira, esta situación del impuesto al inventario y la posición de los alcaldes y la gobernadora haberle bajado caliente, y parece el presidente del Senado también ayer, porque en su Buenos Días Puerto Rico, él pone la foto de Ramón Luis Rivera lo vi. Y de momento le dice, cuando ustedes breguen, porque ustedes son los directivos de esa entidad, by the way, son los alcaldes que la componen, y hay unos alcaldes que están en unas posiciones que tienen la capacidad y la facultad en ley para exigirle despedir el director ejecutivo, como quizás pasó. Y ahora mismo no hay director ejecutivo allí, pero bueno. Dice, hay unas cosas va a llegar. que llevamos diciéndole a ustedes que tienen que hacer y no han hecho. Pero esto, los municipios son una criatura de la legislatura. Y a esos efectos, pues, son o fueron en un momento dado, de cierto punto para acá, y en eso yo coincido, y esta posición la he esbozado muchísimo mi buen hermano Ferdinand Pérez, de que los alcaldes antes tenían un poder que ahora han perdido. Y los legisladores a veces se los pasan por forro. Pero cuando tú necesitas ir allí a hacer campaña, tú llamas al alcalde y él es el jefe de la comarca y tiene su guagua y tiene su gente, tiene sus funcionarios de colegio, y eso pudiera tener una repercusión al final del día, ya sea para la próxima elección o para la formulación de política pública en lo que queda del resto del cuatrenio, porque lo que van son 292 días y van a haber proyectos de administración, y esos legisladores de distrito, sean senadores o representantes, van a tener que votar por eso o no. Entonces, coloca a la gobernadora cuando hace un planteamiento como ese contra sus alcaldes de su propio partido, una posición muy complicada políticamente, licenciada. Mira, en la situación del impuesto... Aspiraba a ser el representante de distrito. Usted hubiese, el alcalde o la alcaldesa de sus dos pueblos la llamara, eso no va,
Eso no va porque hay que pasarle factura por lo que ella nos hizo, nos dejó sin chavo. Sin lugar a dudas también recae sobre una decisión política. Lo es, porque no puedo decir que no. Claro que sí. Claro. Pero por otro lado, la situación del impuesto al inventario, tenemos los alcaldes tienen que ponerse de acuerdo. Los alcaldes, tanto de la Federación como de la Asociación de Alcaldes, llevan varias semanas con el tema del impuesto al inventario y ninguno ha propuesto algo que sea concreto. Todo el mundo básicamente, como dicen por ahí, está jalando para su lado y nadie ha propuesto algo o se han reunido para crear una propuesta que en efecto armonice lo que va a hacer que armonice los ingresos que van a dejar de percibir por lo de la congelación del impuesto al inventario. Okay. Esa es una situación que ellos tienen que hacer. Se tienen que reunir, se tienen que poner de acuerdo y entiendo que tienen tiempo suficiente antes de que vence el plazo que pone la legislación, que entiendo que son 2 años, 3 años. 3 años. Lo bajaron de 5 a 3, sí. 3 años. Entiendo que es tiempo suficiente y si ellos pues ponen de su parte, se pueden poner de acuerdo y hacer lo que es una propuesta razonable. Claro. Para entonces poder subsanar la pérdida de ingresos que están alegando. Son 600 millones, 660 y pico. Es mucho dinero. Porque es los 350 más los 330 son 680, ¿verdad? Si sí, matemática no falla. Es muchísimo. De los fondos de equiparación más el de entonces. Es muchísimo dinero. Pero por otro lado, dentro de los alcaldes que están con toda esta situación de que están en contra del impuesto alimentario, pues hay alcaldes también PNP. Claro. Y eso fue parte, la situación de la congelación del impuesto alimentario, eso fue parte de la promesa de campaña de la gobernadora. Pero así que es algo que se venía a venir. ¿Qué había ahí? ¿Decía sustitución? Congelación. ¿O decía congelación o decía eliminación? Porque fíjese que lo que causa aquí el es la palabra. No, es que se haya añadido una disposición adicional, una enmienda a ese proyecto que originalmente tenía 30 páginas. Ahora tiene 15. Pero con todo eso porque se resumió. Lo resumieron. Sí, me imagino. Lo resumieron, Eddie. Me imagino. Sí, le quitaron todo lo que un asesor legislativo había redactado. Dale. Se le incluyó el asunto de que si al 2027 no se encontraba una fórmula para sustituirlo, lo eliminamos. Yo me sospecho que en ese lenguaje, y lo decía ayer, hay una pequeña línea que dice, tendremos que legislar para eliminarlo. Eso requeriría de otro paso adicional, de pasar otra legislación para eliminarlo. No sé finalmente cómo quedó, hay que verlo porque no sé. La palabra tendremos que legislar no es final y firme. No solo eso, que obligaría entonces que para eliminarse, a pesar de lo que diga esta ley, quedaría condicionado a que se legisle más adelante. Sí. Y el año pre-campaña. Yo me sospecho que va a ser muy complicado pasar una legislación así, afectando alcaldes de los dos partidos. Habría que ver cómo se trabajaría, porque como te dije, la premisa... tendremos que legislar, lo que promete es una legislación adicional sin temor a ninguna duda. Pero la palabra comisionado residente, licenciado, ¿usted lo ha oído? Honestamente no he escuchado. Me pregunto, pues yo he oído a Javi, he oído a Josian. Honestamente no. Si ha dicho algo yo no lo he escuchado, porque yo, punto y aparte, este mes que terminó la campaña, yo he vivido como poniendo la oficina al día, pero no lo he escuchado. Ni he visto nada de las redes sociales, ni en las noticias, ni en los medios de comunicación que le haya expresado algo sobre la situación del impuesto alimentario. Así que si tú has escuchado algo, es que para cualquier líder es complicado porque una cosa son las finanzas del gobierno central, una cosa son las finanzas municipales y otra lo que la Junta de Supervisión Fiscal te deje hacer. O lo que queda de ellas, porque, oye, quedaron constituidos nuevamente por la determinación de la jueza que no se ha apelado. No se han destituido nuevamente. ¿Qué va a pasar ahí? Y no han hecho expresión ninguna Trump está relacionado concentrado a lo de en montarse en el jet y zumbar lo que no se puede decir aquí a las manifestaciones o está ocupado con lo de Gaza, de Venezuela. Con lo de Venezuela, pero parece. la Junta se quedó ahí. Está constituida por sus miembros. Lo único que se quedó fuera fue Cameron McKenzie, que no apeló la decisión y los otros están de vuelta ahí. Y tampoco han hecho ningún tipo de comentario relacionado a lo del impuesto alimentario, aunque la Junta de Control Fiscal yo todavía estoy buscando algo que hayan hecho bueno por Puerto Rico y no lo encuentro. Bueno, pues te voy a decir uno. ¿Cuál? Lo de Subo y el PRITS. Bueno, sí, ¿Será que el secretario de Salud necesita que lo visite la gente que no va de madrugada a las casas y no a tomar café ni a desayunar? Que se levantan antes que nosotros. Porque él dice que todavía está evaluando lo que le dijo la oficina del inspector general y lo que le dijo la Junta de que tiene que reevaluar ese proceso de competencia. Evite ese hematomas emocionales, secretario. La escritura está en la pared.
Quedaron número 14 en el último proceso competitivo y como quiera se le dio el contrato. Gracias, licenciada, por estar con nosotros. Nos vemos la semana que viene. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Y para darle un poquito más de contexto en cuanto a lo último que hablé con la licenciada Ruiz Ramos, es que el secretario de Salud, en un desarrollo nuevo de este contrato de tecnología que a su vez, como recuerdan, provocó contrato de tecnología, sí, que provocó la salida de varios directivos de lo que es la Oficina de Información y Tecnología. Pues, como recordarán, el día 10 la Junta envió una carta a la Junta de Supervisión Fiscal de que en 90 días se debía adjudicar un nuevo proceso de competencia, una nueva subasta, y que el proponente o la persona que está contratada, la entidad que está contratada, pudiera competir también. Pero que algo ahí no huele bien. Y ya se lo había dicho la oficina de la inspectora general. Pero el secretario de Salud evitó responder si acogerá o no la recomendación de la Junta de Supervisión Fiscal. Porque él dice que ya ese contrato está ahí, están proveyendo un buen servicio, que los anteriores eran unos bandidos que no querían ni proveer la data que era parte de información pública y que está evaluando a ver si va a llevar a cabo ese proceso competitivo o si se queda así como está. Y aquí no pasa nada, con las consecuencias que pudiera tener eso para la función pública. En mayo, sin que mediara subasta u otro proceso competitivo, Ramos concedió el contrato a Subo Technologies por un valor nominal de $5 para, a través de una plataforma digital, emitir certificados, licencias y otros servicios del Departamento de Salud. Y eso levantó muchas banderas por $5. Pues claro, si se iban a saltar con lo que le cobraban a los clientes en cada transacción. No te digo yo por 5, se lo debieran haber dado por gratis. Y eso, evidentemente, se conocía. Y, pues, un ticket, una cantidad significativa. La Junta de Supervisión Fiscal determinó examinar el contrato con duración hasta el 30 de junio del 2030. ¿Por qué? Porque como ese contrato en papel no excedía los $10 millones, pues no tenía que pasar por el sedazo de la Junta, pero la Junta se dio cuenta que la verdadera ganancia y los verdaderos ingresos estaban en todas las transacciones y los fees que se cobraban por cada transacción. Le dijo, pajarito, aquí, dame acá, déjame ver eso. Y ahí es que se descubre nuevamente, nueva y reiteradamente, que esta gente no cumplía con los parámetros o habían proponentes que quizás no estaban representados por el mismo cabildero, que tenían mejores números. Pero tranquilo, doctor, ¿usted sabe por qué? Por lo que le dije ahorita. Ya hay unas investigaciones ahí adelantadas. Y esperemos que no tenga que recibir una visita de esos muchachones, grandes, guapos y abusadores, que llegan de madrugada a la casa de funcionarios electos y no electos y no es a tomar café ni a desayunar. Esperemos que no. Evítenle una vergüenza a esta administración. En línea telefónica tengo a la presidenta de Proyecto Dignidad, la buena amiga Nilda Pérez, que hace un ratito no hablábamos con ella. Buenos días, Nilda, bienvenida. Buenos días, Eddie. Qué privilegio volver a conversar contigo. Gracias. Y un poco saliéndonos de los asuntos, ¿verdad? Que te comentaba ayer, ¿verdad? Sin derrotar confidencia, que siempre que hay un asunto de que tenga que ver con algo conservador o de línea, ahí es que se trae Proyecto Dignidad, pero ustedes son mucho más que eso. Ustedes tienen una plataforma de gobierno muy nutrida en asuntos inclusive de energéticos en la pasada administración y de cómo resolver los asuntos. Entonces, mira por dónde quiero comenzar la discusión en el día de hoy. Todos estas situaciones que estamos viendo, infraestructuras críticas, todo lo demás que ocurren, todo a la misma vez, ¿era algo que pasa por casualidad? ¿Era algo que se venía a venir? ¿Cuánto de esto inclusive se discutió en la campaña política y se adelantó de que todo esto podía venir cuando vemos la situación con el agua, la luz, y todo, la vivienda y tantas otras cosas que afectan a todos los puertorriqueños? Era definitivo. Todos sabemos que una de las áreas que carece el gobierno de Puerto Rico es en el área de mantenimiento de la infraestructura de los servicios básicos. Aquí, en cualquier empresa, se estiman siempre el tiempo de vida que tienen los instrumentos, la infraestructura, para saber cuándo se puede reemplazar.
hemos visto que el gobierno de Puerto Rico por años, por décadas, yo te diría de que por siempre, nunca saca un presupuesto para Para mantenimiento. Por eso es que mantenimiento, exacto. vemos Exacto. aquí infraestructuras bien bonitas que las hacen y a los pocos años tú Mira el vas a techo del ver, Capitolio, el techo del Choliseo, que diga. Digo, el Capitolio y el sí, Choliseo, a veces no hay mucha diferencia, pero dale. oye, el mismo sistema de transportación del tren urbano. Al principio eso era bien bonito, un diseño de vanguardia. Tú vas 5, 10 años después, está todo mozo, todo sucio, todo roto, que no, o sea, no le dan mantenimiento y ese es uno de los problemas graves que tiene la administración de Puerto Rico, que no saca un presupuesto para mantener esa infraestructura. Y estamos viendo situaciones, precisamente, mira el desastre que tenemos en el sistema energético, que por años no se le dio buen mantenimiento y ahora pues no sirve y no vale dos chavos, como uno dice por ahí por la calle. Vemos ahora, ayer, el domingo, que se rompió un tubo de 72 pulgadas en Arecibo del superacueducto y ahora estamos careciendo del preciado líquido en el área metropolitana. ¿Verdad? Son cosas que hay que reevaluar en cada Pero agencia. tranquila, porque lo van a reparar en 3 días, Nilda, nada más. En 3 días va a hacer la reparación. Exacto, exacto. Tranquilos Así que todos. Todo el mundo éramos apestosito por la muchos y vida. parió la abuela, como Ajá. dicen el refrán pueblerino, Ujú. porque no basta con no tener el sistema energético, con tener los problemas Pagarlo de más los altos caro. costos de energía y ahora también se suman que no tenemos el servicio de agua potable. Estamos viviendo en un país de tercer mundo, esa es la realidad. Aquí tanto que nos orgullecemos de la ciudadanía Estamos viviendo en un país americana, del de tercer mundo, todo, Nilda. A eso, y a ese punto. estamos viviendo en un país del tercer mundo y vemos la administración de Jennifer González que a 10 meses de estar en el poder, esto va cuesta abajo. Pero fíjate la Mira, pregunta original. ¿Cuánto de esto se habló en la campaña y se vaticinó de que podía ocurrir, conociendo que no se ha dado el mantenimiento adecuado para ninguna de las infraestructuras críticas? Estoy de acuerdo contigo en eso. Y fíjate también de que todo pase al mismo tiempo. Hay una incapacidad, una eficiencia gubernamental que también se pudiera reseñar a estos 10 meses y que ha causado que todo colapse a la vez quizás. definitivo. Aquí la gobernadora ha tenido un sinnúmero de problemas Ujú. en asignar personas capaces a administrar las diferentes agencias e instrumentos del gobierno. Ok. Vemos aquí que el presidente de la Autoridad de Acueducto, el ingeniero González, hemos visto cómo su incapacidad de comunicación, de liderato, hemos visto cómo realmente es un bochorno cuando se expresa ante las cámaras de la prensa y Ujú. ante el país, cómo él responde, cómo admite que él mismo no tiene los recursos para administrar el sistema, lo que es el sistema de acueducto. O sea, él mismo lo reconoce, se ve una incapacidad de administrar y de ser un buen líder, pues de que, ¿qué podemos esperar? Y así sucesivamente hemos visto los traspiés de la gobernadora en nombrar personas capacitadas a puestos clave e importantes. Y esto obviamente pone en cuestionamiento la capacidad de la ejecutiva en poder llevar a cabo su responsabilidad de aquí a los próximos 4 años, al 2028. Yo creo que ella no llega al 2028 con todas estas situaciones que Que no estamos llega al viendo. 2028. Bendito sea el Señor, si estamos viendo que el PNP está colapsando por las guerras internas. Ayer mismo salió el Pero han peleado antes, alcalde Nilda, y de siguen ganando una Bayamón. elección tras otra. Bueno, pero eso va a llegar a su fin, te Sí, lo aseguro, porque ya el pueblo de Puerto Rico no aguanta más. el Y ya el desgaste es pueblo de Puerto demasiado. Rico está dando cuenta de la tomadura de pelo que le da el PNP cada vez que vienen las elecciones sacando la estadidad, cuando ellos son los primeros enemigos de la estadidad. Mira cómo está el PNP tan dividido, que ayer salió el alcalde de Bayamón, que fue el presidente Bueno, el del grupo de grupo de transición de Jennifer transición y fue el González, colaborador más cercano de la gobernadora. pidiéndole a la gobernadora que no firme el proyecto de ley para enmendar la ley del inventario a los municipios, Ujú, que es su aliado principal, ujú. Ramón Luis Rivera. Sin embargo, esa fue un proyecto de campaña de la gobernadora y vemos como que no se ponen de acuerdo. Y precisamente con ese tema del inventario, mira, yo estoy de acuerdo
que se tiene que eliminar, no tan solo reducir o frizar, o congelar, como lo están llamando, Sí. de aquí al 2028, que el 2028 pues va rumbo a desaparecer. Ujú. Yo creo que sí, dieron un paso bien en hacer estos años transitorios, porque la empresa privada necesita ese respiro para que aquí ese impuesto no se le pase al consumidor, porque quien termina pagando todos esos impuestos es el consumidor. Ahora bien, yo también estoy de acuerdo que los municipios necesitan ese dinero para dar el servicio a la ciudadanía. Aquí lo que hay que hacer es eliminar agencias centrales. El gobierno central tiene que reducirse y hacer ajustes para que ese dinero, esos fondos, esos aproximadamente 600 millones que necesitan los municipios, se los puedan transferir. ¿Sabes por qué? Porque los municipios dan el servicio directo al ciudadano. Aquí los municipios son los que le dan la ayuda de amas de llave a los ancianos que muchas veces están abandonados, que no tienen ese plato de comida caliente, que no se les puede suplir las necesidades básicas. ¿Qué vamos a hacer con esos ancianos? ¿Dejarlos morir en condiciones infrahumanas? El municipio tiene que atender esas necesidades. Y aquí los municipios, yo estoy de acuerdo que necesitan ese dinero de equiparación y de inventario. Ahora, no se lo carguen a los otros ciudadanos, que reduzca el gobierno central su burocracia. Pero Aquí vamos a estamos... detenernos ahí, Nilda, porque hay mucha gente que dice que quizás si haces eso, eliminas contratos y eliminas agencias, entonces no ganas la elección porque tiene un costo político también. Pues aquí todo es a conveniencia. Ujú. Precisamente es que la gente no ve eso. Porque quieren tener... Digo, y por eso es que se hacen propuestas olímpicas también en las campañas. Porque Pero si eso es no, lo que tienes nos que ha ser llevado a la aspiracional para que la gente quiebra. se enamore y diga, sí, vamos para allá, aunque después no pase. Sí, pero esa misma actitud, esa Ujú. misma manipulación es Ajá. lo que nos ha llevado a la quiebra. Oye, y En ni Puerto hablar del Rico. asunto de que cuánto de todos esos problemas que ya se sabían desde la campaña se enmascararon detrás del riesgo de la independencia y de la izquierda contra la derecha y del comunismo y el riesgo que representaba Juan Dalmau para evitar tener que hablar de la realidad con la cual se iban a enfrentar, que me parece que quizás le pudo haber ayudado. Mira, sí, hay problemas serios, no se va a resolver todo de cantazo, pero no, había que bailar y había que disfrazarse de Mujer Maravilla, el Canam, Yo Soy Como Tú, todo ese tipo de cosas. Todo Sí, eso oye, incidió en y le está enmascarar una explotando. realidad que ya se sabía y que iba a ser complicado y que al final iba a jugarles en contra, ¿o no? Eso es correcto. Y ya la gente se está cansando de la manipulación que tiene el gobierno en el poder, que ahora, para colmo, Ujú. se entronan en el poder, despectivamente empiezan a decir que si barrimos, que nosotros, con una actitud dictatorial, porque esa es la realidad, a querer hacer lo que les da la gana, sin tomar en consideración a la sociedad pluralista que tiene Puerto Rico. Ellos se creen que por el 35%, 36% con que ganaron, ya tienen el poder el poder completo de todo lo que es las ramas gubernamentales de Puerto Rico, y atropellan, ponen la aplanadora atropellando a todo el mundo, y con esa fanfaronería de que barrimos y nosotros somos los que tenemos el poder y Hay gente que le gusta usar eso, otras Nilda. voces. Hay gente que se siente representada por esos estilos, ¿o no? Pues lamentable por demás, Ujú. porque ya esos estilos realmente Puerto Rico no los necesita. Puerto Rico necesita un líder conciliador, un líder que pueda escuchar todas las voces, que pueda ¿verdad?, ser justos a la hora de implementar leyes o reglas gubernamentales. Aquí, y lo vemos, y te traigo a colación otro tema, que yo pues he sido bien vocal, Ajá. que es las enmiendas del Código Electoral, que prácticamente la Comisión Estatal de Elecciones es una de esas agencias que garantiza la legitimidad, la transparencia, el derecho al voto de todos los ciudadanos. No es una agencia del PNP, no es una agencia del Ejecutivo, y el PNP lo maneja como una agencia más del Ejecutivo, poniendo allí a personas que les respondan a ellos. Mira,
el presidente actual de la Comisión Estatal de Elecciones, el juez Jorge Rivera Rueda, y eso es público, tú lo puedes buscar en el Contralor Electoral, es un donante de la campaña de Rivera Chat, o sea, quiere decir que le responde a él. Y aquí hemos visto cómo realmente las agencias que se supone que sean democráticas no lo son, responden a un solo partido, igual que la rama judicial. Sabemos que ese es uno de los problemas que tenemos en la judicatura de Puerto Rico, que como los jueces los nombran, gran parte ha sido nombrado por el Partido Nuevo Progresista. Pues la justicia no tiene la venda ciega, la justicia siempre pone la balanza a lo que le conviene al partido. ¿Ustedes En este caso, el plantearían PNP. hacer las nominaciones de jueces de una manera distinta, de ganar la elección? Pues mira, sí, eso fue una propuesta que hizo nuestra senadora, Joan Rodríguez Bebe, en el ¿Cómo cuatrienio sería? pasado. Bueno, quitar la policía. Aquí lo que ha dañado a Puerto Rico en gran parte es la politización de las agencias. Por eso vimos cómo colapsó la Autoridad de Energía Eléctrica, porque lo cogieron de balón político, y eso es una realidad. Claro. Ahí metían todo el mundo, todo el que paquinaba o el que apoyaba a los candidatos, le daban un guisito en la autoridad. Y también en la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, y todos sabemos que las agencias, la gran mayoría están politizadas, el Departamento de Educación. Aquí lo que ha dañado a Puerto Rico precisamente es la politización de las agencias gubernamentales, y eso hay que ponerle un stop, hay que ponerle ya basta. El gobierno de Puerto Rico no se puede convertir en un balón político, porque vamos a seguir como hemos estado y no vamos a salir de esta quiebra ni garantizarle a la ciudadanía unos servicios básicos de vanguardia y una sociedad de calidad de vida. Y eso es lo que Puerto Rico ¿Qué añora. propusieron ustedes y que hubiesen hecho distinto de haber ganado la elección, Nilda, y enfrentarse a estas realidades que de nuevo no son nuevas ni han pasado en 292 días? ¿Qué hubiese hecho la administración, una administración de Proyecto Dignidad, de haber prevalecido y tener, vamos, te la voy a poner un poco más fácil, de haber tenido su mayoría también en los cuerpos legislativos que se necesita para formular política pública? Javier Jiménez fue claro, fue uno de los pocos candidatos a la gobernación que establecía una plataforma de gobierno de que había que reducir el gobierno central, que había que buscar ahorros en ese gobierno más pequeño, donde sí entendemos que el gobierno está para establecer unas políticas públicas y garantizar unos servicios básicos que son salud, seguridad, educación. Y de ahí, de todas esas 130 agencias que hay en el gobierno, no recuerdo bien el número, pero son más de 100 agencias, buscar la forma de que otras agencias sin fines de lucro puedan administrarle y dar el servicio y quitarle ese peso al gobierno central para que realmente el dinero dé. Pero el gigantismo del gobierno central no puede seguir. Mira, aquí hace 3 años atrás, 4 años atrás, yo recuerdo cuando nos estábamos preparando para la elección del 2020, nosotros contratamos, teníamos asesores económicos que nos ayudaban a entender las finanzas del gobierno, y el presupuesto general del gobierno de Puerto Rico hace 5 años atrás era de 9,000 millones. ¿Tú sabes cuánto está ahora? 14,000 millones. Sí, eso te iba a preguntar ahorita, porque que en vez de reducir ante una quiebra, si estamos alguien aumentando criticó el gasto eso, gubernamental. fueron 2 personas que lo haya visto, y yo consumo bastante noticias. Francisco Párez, exsecretario de Hacienda, y Javier Jiménez. Decían que ese gasto era exorbitante y que en un país en quiebra, y adicionalmente cuando lo llevas al presupuesto consolidado, que es el que incluye algunos fondos federales, es complicadísimo. Pero la semana pasada, Nilda, estuvo aquí el presidente del Senado y dijo que con esas reglas es que ustedes ganaron y que con eso tienen sus legisladoras, y que no entiende la queja y que pues por eso no quedaron ni inscritos o tuvieron que salir de la esfera de... estoy refraseando, ¿verdad? Una conversación que hubo muy larga, pero básicamente esos fueron los puntos en cuanto a las demandas o críticas que ustedes han hecho a la administración de turno y a esos estilos, como dijiste ahorita, de algunos líderes del Partido Nuevo Progresista. Sí, él lo dijo en el contexto de nuestra manifestaciones públicas con relación al Código Electoral, sí,
que con esas reglas nosotros tuvimos Cámara y Senado, ¿verdad? Por acumulación, sí, pero también nos sacaron de la comisión, y justamente siendo un partido inscrito con franquicia, que se supone que hay casos ya legales que le da igualdad de protección a los partidos, indistintamente sean pequeños o grandes. Aquí el Tribunal Supremo, cuando nosotros llevamos esa demanda de que pues nos excluyeron de la Comisión Estatal de Elecciones, se basaron su decisión en un asunto económico, de presupuesto de la Junta de Control Fiscal. Sí. Pero aquí lo que tiene que haber es que, mira, el bizcocho se tiene que partir en vez de en 3 partidos, en 4. Pero Nilda, el presidente del tiene que Senado hacer. parece ser el adulto en el cuarto que le está imponiendo orden a la gente hasta en su propio partido, con las confirmaciones, con la línea en que van a perseguir, con la legislación que se implementa. ¿Ese estilo es apoyado por el electorado y por la ciudadanía en Puerto Rico, o por el contrario, Mira, entiendes que no? Rivera Chat, yo recuerdo hace 2 cuatrenios atrás, que tenía una imagen, él se vendía dentro del pueblo conservador, y pues porque defendía unas causas conservadoras, pero es a conveniencia. Pasó la ley de también. libertad religiosa y no sé cuántas otras más recientemente. Esto fue ahora, pero en el pasado, él dejó pasar, siendo presidente del Senado, habiendo senadores conservadores de su partido que presentaron legislación contra el aborto, él no las pasó, siendo él presidente del Senado. Pero él es un voto también, en Nilda, el pasado, no es lo que está bien, quiera, pero tampoco, todos bueno. sabemos el control que él tiene cuando él es el presidente del Senado, que él dobla allí los brazos a todo el mundo. Todos sabemos, él perdió mucho pool, y por eso vimos que en la campaña del 2020, en las elecciones, él por poco se queda fuera de la legislatura. O sea, él bajó dramáticamente sus votos. Él tuvo un ¿Y tú identificas eso con qué? Bueno, ¿Por qué que pasó el pueblo eso? conservador lo midió, él sabe que no puede confiar en él. ¿Fue el pueblo conservador quien casi le pasó factura? ¿Es lo que me estás diciendo? Yo entiendo que sí, porque ya todo el mundo sabe cómo es Rivera Chat, los fanfarrón que es, ¿verdad? Su forma estridente, su forma vulgar, porque él se burla de todo el mundo y hasta dice malas palabras. Pero está bien, si otra persona de que tiene liderato, representa un partido, dice lo que él se atreve a decir, lo crucifiquen y empiezan a decirle que un líder no se manifiesta así. Pero como es Rivera Chat, pues se le permite todas esas fanfarronerías, todos esos insultos, y todas esas chabacanerías que a través de las redes sociales él se atreve a decir sin ninguna consecuencia. Pero vemos aquí que él tuvo que limpiar su imagen, ¿ok? Y sí, él ganó ahora, ¿verdad? Con unos votos sustanciales, pero ciertamente yo sé que la gente está cansada de su estilo. Y vamos a ver cómo le va en los próximos comicios electorales, porque yo estoy segura que las personas se están dando cuenta y están cansadas de ese estilo de liderato que tiene Tomás Rivera Chat. Y esas personas cansadas de existir, ¿hacia dónde correrían? ¿Cuál es la opción, Nilda? Bueno, real Proyecto para el Dignidad próximo. está trabajando arduamente en nuestro proceso de reorganización. De hecho, ya nosotros seleccionamos al secretario general, próximamente le vamos a estar haciendo público su nombre, y al comisionado electoral. Son personas de alto perfil, de vanguardia, que nos van a ayudar en el proceso de reestructuración, y yo me comprometí con ¿verdad? Nuestro grupo de miembros bona fide, de que mi rol en la presidencia del Proyecto de Dignidad es garantizar nuestra reestructuración y buscar personas de alto perfil que nos puedan representar en los próximos comicios electorales. Y nosotros estamos trabajando. A veces nos tildan de que, mira, estamos desapareciendo. No, cada vez nos estamos fortaleciendo más. Cada vez estamos buscando esa reorganización. Ya yo tengo calendarizado de aquí a diciembre todas las asambleas distritales. El sábado pasado tuvimos la asamblea de jóvenes, donde se estructuró la nueva directiva. Se está haciendo el trabajo. Muy contenta con ese grupo de jóvenes. Agradecido por tu tiempo, te sigo llamando para hablar de todos estos asuntos. Como no, seguro, Eddie. Un abrazo. Cómo no. Nilda Pérez, presidenta de el Proyecto Dignidad, con nosotros. Cuando regresemos hablamos un poquito de los asuntos de afuera que tienen incidencia aquí y que pudiera pasar pronto allá con Venezuela. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás. Y en semana reciente
tuvimos oportunidad de hablar con uno de nuestros colaboradores y un poco yo veía con, no sospecha, no quiero decir sospecha, pero decía, mano, eso de verdad, te estás yendo ahí por una teoría conspirativa, te ponemos el tinfoil hat, pero se ha hecho correcto y ha pasado mucho de lo que nos dijo el buen amigo y ex senador Carlos Díaz y Sánchez. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Eddie. Buenos días a todos los amigos Radio Escucha. Marcado Padrino López, marcado Vladimir, ¿cómo se llama el otro? ¿Vladimir o qué? Vladimir, ¿Cómo se llame? Todos los achichincles sí, de... se me fue ahora el nombre. No, porque es Vladimir Padrino López y el otro es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, así también como Nicolás Maduro. Vi un tipo de discurso que fue en agosto, que parecía Nicolás Maduro despedirse de la presidencia y pensé que había sido en estos días, pero cuando busqué los artículos de prensa, donde él pues recogía su experiencia bolivariana y todo lo demás y lo que ya sabemos, ¿cuánto se ha adelantado en, de alguna manera, conseguir o asegurarse recursos para repeler una invasión o algún tipo de conflicto bélico armado que se dé en Venezuela? ¿Ha pasado algo en cuanto a eso? ¿A alguien le ha asistido? Porque parece que, al contrario, países que antes pudieran haberse afiliado con él lo están abandonando. Lo más reciente fue la salida, me parece que fue de los diplomáticos rusos de la capital de Venezuela. Y lo que vemos es que se han quedado solos. Nadie está aliándose con ellos, ni los enemigos quizás más complicados de los Estados Unidos. Aclarando, no lo pensaste, lo dijiste. Ajá. Teoría conspirativa, Sí, Carlos, sí, eso es pero muy claro, grande. Claro. Pero sí, aquí hay dos cosas que no han cambiado y una que sí cambió. La que no ha cambiado es que el gobierno de los Estados Unidos y Donald Trump le van a meter mano. No ha cambiado que el gobierno venezolano no existe. Existe un narcotraficante que se apoderó de un gobierno, no es un presidente legítimo. El presidente legítimo electo está en el exilio. Así que, dicho eso, lo que sí ha cambiado es la política pública que se dijo ayer. El presidente de los Estados Unidos declaró al presidente de Colombia como un narcoaliado. Zumba. Y no solamente eso, le ha arrestado, tú sabes que existe el fondo de USAID, las ayudas, y le había quitado, cuando lo descalificó en la lucha contra las drogas, le quitó casi una cuarta parte del presupuesto. Ayer anunció que le está quitando toda la ayuda de Estados Unidos. Estábamos hablando de 900 millones, había bajado a 450 millones de dólares, que para Colombia eso es una ayuda inmensa, y se bajó a casi 200 millones de dólares solamente para la ayuda de las 8 bases militares que hay de Estados Unidos en Colombia. Lo de Petro. Petro es, sí. Petro, o sea, eso es un golpe fuerte a Petro. Este bromance con Milei, ¿lo viste? Sí. Lo que pasa es que, déjame terminar este pedazo para que entienda. Es cónsono, es la misma cónsono, semana. por eso, pero Entonces, lo que le quitaron a Colombia, ahora parece que se lo van a mandar para Argentina. Lo que pasa es que en el caso de Argentina, el presidente ha demostrado, ha tenido sus hiccups, consecuencia de su hermana, para que veas que no siempre, incluso tener la familia en tu gobierno es positivo, es la que le ha buscado un lío interno a Milei. A Milei. Y ahora mismo, pues, pero sí, Milei ha logrado bajar la inflación, ha logrado... pero Donald Trump lo quiere. Por eso, porque tiene logro. Si te das cuenta, Donald Trump se hace aliado o respalda a los que tienen resultados. Latinoamérica, Milei y Nayib Bukele, porque tienen resultados. Proyectados. Sí, no, comprobados. Proyectados y comprobados, porque la inflación en Argentina estaba, la inflación más grande en el mundo es la de Venezuela. La segunda era la de Argentina. Y ya no existe inflación. Bueno, por ahora. Porque esas políticas extremas se van a reflejar en otras cosas. Pero está bien, pero... Porque cuando tú te eliminas y te cargas la mitad de si viene un huracán, gabinete, y si viene un huracán en enero a Puerto Rico,
Y eliminaste FEMA, obviamente. Por eso, lo que te quiero decir es que al momento él tiene resultados tangibles. Sí, como y lo ha logrado. Tú te cargas el Departamento de Educación y te vas a ahorrar, ¿cuánto? 30 mil millones de pesos, 3 mil millones de pesos. Pero va a tener una repercusión más adelante, quizás no inmediata. Entonces sí, vas a tener, mira, nos ahorramos 3 mil millones de pesos y tienen los niños brutos por ahí en el sistema. Es lo que quiero decir. O sea, quizás no hemos visto la repercusión real. Déjame cerrar de este tema y si quieres tocamos ese tema. Dale. Pero la realidad es que... En cualquier país. O sea, Sí, te estoy por eso. poniendo porque es el ejemplo inmediato de nosotros. Pero en el caso de Petro, pues obviamente ya está incluido como un narco aliado Ujú. de los Estados Unidos. De Venezuela. Claro. Así que ya lo próximo será, no sé si le pongan recompensa, pero Ujú. por ahí va la cosa. Y en Colombia, Petro está solo. Ni el Ya. Congreso, nadie, ni los empresarios, todos los empresarios colombianos ¿No hay amor están entre él y yendo... Maduro? Sí, No, pero no está solo. se ha quedado solo internamente. O sea, la gente en ok. Colombia Dentro no de lo está Colombia, apoyando. Entonces, los empresarios colombianos están haciendo todo lo posible para convencer a Trump de que sería nefasto para los colombianos. Sí, Y Trump ha el hecho... de Perú, el de Bolivia también, que le bajó caliente el mismo Petro esta semana. Sí, Ujú. pero eso es lo que está ocurriendo con relación a Venezuela. Todo esto va, y te sigo diciendo, las teorías conspirativas que podría uno entender es México, España, o sea, aquí se van a cargar a Rodríguez Zapatero y al actual presidente Pedro Sánchez. Y en México ya incluso hay cargos contra los hijos del expresidente AMLO y van contra el presidente AMLO con Qué bueno que me relación traes al eso, narcotráfico. porque tengo que pausar y cuando regresemos, quiero que me expliques cómo esto, y con la situación en Gaza, para aderezarla también, no pudiera ser considerado quizás, lo que aquella famosa película Wag the Dog, ¿te acuerdas? Con Robert De Niro. What the dog. Para tapar o disfrazar o enmascarar ciertas situaciones que tiene el presidente dentro de Estados Unidos con unos problemitas que tienen ahí que va más allá de los Jeffrey Epstein, tiene que ver con otras cosas. Regresamos en breve, esto no es Z con el licenciado Eddie López. Estamos dialogando con el ex senador Carlos Díaz Sánchez y le dejé una pregunta en el tintero de una película de los mid-90s, me parece que es con Robert De Niro, donde el presidente se veía envuelto en un escándalo, el presidente de los Estados Unidos, y decide atacar a Albania, que era una nación donde habían allí, bendito, vacas y ovejas, para tratar de disfrazar la situación que enfrentaba. Y Donald Trump actualmente tiene unas situaciones como el cierre del gobierno federal, no se ponen de acuerdo sus propios legisladores, no pueden conseguir esos 10 votos adicionales en el Senado para pasar la propuesta de presupuesto. También tienes, más allá de las situaciones fuera de su control, ¿verdad? Con Gaza, Israel y todo esto peleando, pero tiene el asunto migratorio y arancelario que está cogiendo golpes a todo lo que da por cortes, ¿verdad? Con sistemas de tribunales, en los tribunales, para detener este tipo de política. Y lo que mencioné ahorita de Jeffrey Epstein, que de momento se iba a decir todo lo que había ahí, pero ahora no se puede decir. Y, ¿verdad? Vemos todas estas situaciones dentro de Estados Unidos, de las cuales un poco se quiere separar, y quizás esto matice más la importancia que le está dando a estos conflictos bélicos, y también traerlo por el asunto del narcotráfico. ¿Cuánto de eso pudiera haber para enmascarar estos otros problemas a nivel doméstico que tiene el presidente, Carlos? Todo y nada. El presidente Trump lleva 9 meses. Ajá, Y en 9 meses ha conmocionado el mundo. claro. El mundo y a la nación. Vamos a empezar de atrás para adelante. Ujú. El caso de Jeffrey Epstein, él le pidió a la Secretaría de Justicia que hicieran los archivos, los hicieran públicos. ¿Quién ahora en campaña. ¿Quién ahora está opuesto a que se hagan públicos? Ujú. Porque dice que se manchan o se dañan o se violan derechos de personas privadas. La Secretaría de Justicia. No. El juez demócrata que estaba llevando el caso. Ujú. Ahora, el propio juez que estaba llevando el caso dice que no. La Secretaría de Justicia lo llevó y dijo, hágalos públicos. Pero ¿quién hizo la investigación? No.
estamos hablando del juicio que se estaba llevando en contra con el caso cuando Yo propusieron. estoy hablando de los hacer- files que tiene el Departamento de Justicia y el FBI. Pero pero pues sí que está en el caso. No, pues puede estar en el caso, Pues, pero pues la el juez, investigación, pero es que el juez. Donald Trump corrió bajo la premisa de que cuando él, si llegaba al poder, iban a hacer público todos los files. Y lo hizo. y le pidió a la secretaria de Justicia que lo hizo. Hay Sí, una te llevaron a Kash Patel la semana pasada, director Pero- del FBI, por pues, eso mismo a vista pero, pública en el Congreso. lo sé, pero busca, Ujú. tú que eres abogado, busca qué orden, de qué tribunal hay de que no se pueden hacer No tienes públicos. que tener una orden, porque no tiene nada que ver con No, el pues caso. si el juez está diciendo que no se pueden hacer públicos. Los files del tribunal. No, Pero los files que no se pueden hacer el públicos. Departamento de Justicia y el jefe Y chief, está el tribunal de o los el- Estados o el- Unidos diciendo que no. o el presidente de los Estados Unidos no es el jefe de la Secretaría de Justicia. Sí, pero hay No una es el jefe determinación de un tribunal. ¿Cuántas veces aquí el tribunal determina a favor o en contra de un caso Ujú. y las agencias no pueden hacer nada? Porque hay una determinación del tribunal. Buscar el propio juez. El Congreso está pidiendo eso, los mismos senadores. Bueno, y el representantes Congreso republicanos sí lo puede están hacer. pidiendo que la información Haciendo un en supina. Puede el Congreso sí puede hacer un supina, mano. hacerlo. O sea, como tú me dices, que abierto. información y después que prometiste eso en campaña. Pero vamos, trascendido eso, hay otros asuntos domésticos. El Ujú. asunto de la inflación, el asunto de la política arancelaria, el asunto del cierre gubernamental, que no se ponen de acuerdo en el presupuesto, vienen unos midterms por ahí, hay muchas de estas políticas que están afectando a los distritos, ya hay ciertos tribunales que están empezando a descartar o a paralizar Ujú. este tipo de política arancelaria y migratoria del presidente y de momento pues vamos para allá a pelear una guerra contra alguien, un enemigo más débil, ¿verdad? Pudiera interpretarse que hay algo de eso aquí también. Mira, en la No. administración Biden. Ajá. Yo sé que tú no estás aquí para defender a Donald Trump, pero No, y yo no defiendo a nadie y le tiro a todo el mundo. Y defiendo a todo el mundo y no le tiro a nadie. ujú, Yo las canto como las veo. En el caso de Biden, la administración Biden, el respeto mundial, vamos a tocar política exterior primero. El respeto mundial se cayó. Bueno, Biden llegó a donde el de los Emiratos Árabes y el tipo le dijo, pues que venga y pase por aquí que yo lo atiendo en la oficina. A Donald Trump fue y le hizo una escolta como si fuera un príncipe árabe. El rey de Inglaterra, ¿cómo lo recibió? ¿Cómo lo reciben en todas partes? Lo recibieron en la ONU con respeto, porque lo que está dando a respetar es la nación. Eso no quiere decir que estén de acuerdo, pero saben que hay un líder en la casa. ok. Internamente está haciendo lo mismo. ¿Tú has visto el documental de fentanilo? Sí. ¿Tú has visto a la gente en No las lo he visto, calles? pero sé de lo que me estás hablando. ¿Tú has visto a la gente en la calle? O sea, son áreas zombies, gente caminando en las calles y demás. Entonces tú tienes ciudades que no le están metiendo mano y él dijo, pues vamos a meterle Carlos mano. Díaz Sánchez. Ajá. Tú tienes una astucia política que yo te la he reconocido siempre. El presidente, hay unas cosas que está bajo fuego. La pregunta es si estas situaciones se están enmascarando con la situación a nivel internacional, particularmente el asunto de ¿Cuál fue mi Venezuela. contestación, Eddie? Estás hablando del fentanilo y del narcotráfico, pero ¿por pero qué no había guerra contra el narcotráfico y por qué no había otra situación? Porque no era preocupación para la administración Ahora de sí lo Biden. Ahora sí. ¿Por qué? No, te estoy Porque- hablando de Trump 1.0. Pero está bien, pero es que estamos hablando que el año pasado, ¿cuántas personas murieron por fentanilo? Ujú. 400,000 personas. El año pasado nada más. Ok, es que hay crisis. En las calles de... Ya. Bueno, pero si mueren... ¿Y quién si consume mueren eso? los norteamericanos. Ah, ok. ¿Y a quién está defendiendo? Al norteamericano. ¿Qué te está diciendo? Mueren en una guerra 100 militares y quieren ensalchichonar al presidente, sea cual sea, demócrata, republicano o lo que sea. Pero entonces, ahora mueren 400,000 norteamericanos en un año. Nadie quiere ver. El man la mirando para el lado. Pues él está atendiendo también. Eso es doméstico. Y te dije, mi contestación a tu pregunta sí a todo y no tan bien. Ujú. Porque obviamente son estrategias que se le montan para desviar un poco la atención de problemas que la administración entiende que no son tan importantes de discutir. Tengo que pausar ya mismo, pero cuando regrese, en los minutos finales, quiero que me digas, tú me des tu vaticinio
Anito Casandro, ¿verdad? ¿De cuán pronto pudiera ocurrir esto, dado que el movimiento este fin de semana, del viernes para acá? ¿En dónde? Bien complicado. Cosas, juguetitos y muñequitos Sí. aquí en Puerto Rico, en las bases, en Ceiba particularmente. ¿Cuánto esto pudiera pasar, cuándo pudiera darse según tu análisis? Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Estoy hablando aquí con el ex senador Carlos Díaz Sánchez. Y Carlos, te pedí un vaticinio. ¿Cuán pronto pudiéramos ver la movida, ya que llegaron juguetes nuevos a Ceiba? Y parte de ese despliegue se va a hacer desde aquí. Ahí está una cosa para intervenir los drones que dicen que pudiera tener Nicolás Maduro. No, básicamente Nicolás Maduro tiene elementos de defensa. Lo que más le teme a Estados Unidos son unas embarcaciones rápidas israelí que son como mini tanquecitos en el mar. Y obviamente pues son muy ágiles y por la velocidad, eso sí les tienen miedo. Digo, no miedo, respeto. Y me imaginaría yo que la estrategia sería implosionarlo antes de que puedan salir del muelle. Estados Unidos tiene, que me siguen en las redes sociales, ya yo había puesto hace tiempo los puntos que pueden ser atacados, bombardeados por drones. Y una vez tú bombardeas esas áreas específicas, ya el presidente de los Estados Unidos tiene autorización del Congreso para bombardear contra el narcotráfico en cualquier parte del mundo, incluyendo obviamente Venezuela. Y sí, en el caso de aviones están obsoletos. El otro día se estrelló saliendo un avión de combate. O sea, son aviones del 1980. Una cosa así, tercera generación allá. Sí, no, de segunda generación del 85. Y obviamente no hay piezas. No se le han hecho los upgrades tampoco, ni tan siquiera para el aparato. Y lo otro importante para Estados Unidos atender son unos drones que tiene Venezuela, que de fabricación iraní. Imagínate. Y entonces eso es lo que tiene. Pero Estados Unidos lo que tiene... ¿Y no tendrán cosas de los coreanos? No creo. Y eso es parte de lo que tú estabas diciendo ahorita, que ha perdido todo el apoyo. Tú no ves ni a Rusia, ni a China, ni otras. Todos los han abandonado, excepto Petro, y ya pues pasó las consecuencias. Gracias, Carlos. No, gracias a ti. Pronto a ver cómo va a desenredarse toda esta situación, ¿verdad? Que es interesante, y si vamos a ver otro Panamá o por el contrario vamos a ver algo distinto, un Granada que fue más rápido, no sé, veremos a ver. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López atrás haciendo aquí el cuento achero del queso fundido, de anoche. No es publicable. Tú mismo vas a apretar el botón para que no salga al aire, vamos. Nos escuchas y nos ves a través de la emisora nacional de la salsa Z93, las plataformas digitales, el Facebook Live de Nación Z también, la aplicación La Música. Síganme en las redes sociales, Eddie López Serrano, Instagram y Facebook, para el mejor contenido, el mejor análisis, las mejores entrevistas con los protagonistas de la noticia aquí en Nación Z. ¿Dónde más? Con nosotros en la vía telefónica, las representantes Suanienit Vargas y Laureano, de la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara de Representantes. Buenos días, representante. Buenos días, Eddie. Se nos había perdido el camino para acá, no me has venido a visitar. Es verdad, tengo que retomar el camino. Y traerme los espejuelos bonitos, a ver qué hay nuevo en ese renglón. ¿Hay nuevo? Hay nuevo, tengo que decir que hay nuevo. Los vi en la foto, por eso le pregunto, representante. Mire, recientemente me impactó mucho algo que, ¿verdad? El rol del legislador o la legisladora es versátil, y más allá de informar, de fiscalizar al gobierno propio o de otro partido, también es tener oído en tierra para ver qué puede necesitar la ciudadanía, haya votado por usted o no. Y aquí recientemente hay una situación con los empleados federales que como ganan mucho y esa gente están protegidos, pues que se los lleve quien los trajo. Ayer hicieron una cosa en un mall ahí para que solicitaran beneficios de desempleo y de otras cosas, y fue un montón de gente también. Y usted ha hecho una propuesta para ayudar a esos empleados federales que no están cobrando. ¿De qué se trata? ¿Con qué se come ese combo? ¿Viene con papitas y refresco? ¿O se puede cambiar por manzanita y agua en el combo que viene ahí? Pues mira, Eddie, la realidad es que sabemos que muchos empleados federales pues ya se quedaron sin cobrar. Uh-huh. Y la delegación del Partido Popular Democrático en la Cámara presentó el proyecto de la Cámara 893
que busca crear la Ley de Alivio Económico y Asistencia Directa a Empleados Federales durante cierres gubernamentales. Nosotros queremos dejar por ley ya establecido que en caso que en el futuro vuelva a ocurrir una situación como esta, pues haya unas opciones para todos esos empleados federales, pero queremos que se atienda ya para que todos estos empleados puedan recibir moratorias en el cobro de préstamos de hipoteca, en el cobro de préstamos de vehículos de motor, que se suspendan los pagos de agua y energía en lo que se resuelve la situación del gobierno federal, ¿verdad? Y estos empleados vuelvan a cobrar, que el Departamento de Hacienda haga una pausa en los cobros de dinero y en el crimen, ¿verdad? Lo que buscamos son opciones para todos estos empleados federales que de la nada, por peleas externas completamente a ellos, se quedan sin recibir su salario, y estos empleados tienen que seguir buscando el dinerito para alimentar a su familia, para la gasolina y todo, y ¿verdad? No es por irresponsabilidad de ellos, es completamente externo, como te decía. Así que la delegación del Partido Popular presentamos esta legislación y lo que pedimos es que se le dé atención, ¿verdad? Aquí no es que sean rojos o azules, todos son personas de todos los partidos, de personas que no tienen partido, que ahora mismo se están viendo afectadas por el cierre del gobierno federal, que parece que no va a volver a abrir en buen tiempo. Representante, a esos efectos, tenemos unas situaciones económicas que pudieran agravarse con ese tipo de propuesta. ¿Cómo responsablemente, para pasar el crisol mínimo de la Junta de Supervisión Fiscal, se pudiera atender ese tipo y pudiera volar ese tipo de propuesta? Bueno, la realidad es que más allá de la situación fiscal que enfrenta el país, ¿verdad? Y cualquier crisol que pueda pasar ante la Junta, lo que se propone es una pausa realmente, y el bienestar de los ciudadanos va por encima de todo asunto fiscal. Así que atender esa situación es meritorio, y yo creo que para eso nosotros estamos ahí. Uh-huh. Y más allá de la Junta de Supervisión Fiscal y más allá de todo lo que pueden pasar, yo creo que nuestro deber ministerial estar ahí para servirle a la gente que fue quien nos eligió y que ahora mismo son quienes realmente necesitan. No, y más allá de... definitivo. O Y sea, esto es transitorio, no, que no es para siempre tampoco. Esto no se trata de un subsidio. Sería una pausa y establecerlo, ¿verdad? Fijo, claro, para cada vez que el gobierno federal cierre, pues ya haya un recurso que no tengamos que tomar remedios improvisados. Uh-huh. Cada vez que sucede algo. No, y ahora tienen la entidad esta en el Capitolio de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa que hacen los estudios de impacto fiscal, y como le dije, quizás no sea para siempre y quizás para ciertas personas, ¿verdad? Que puedan necesitarlo y que lo puedan solicitar, que quizás así se le pueda vender a la Junta, porque todavía no hemos terminado la quiebra y más si va a incidir sobre servicios de la luz, que está carísima, representante, que siguen lloviendo los aumentos y las cosas que no podemos entender de cómo se ha manejado este asunto a nivel de la gobernación y de la administración, y que ahora pues surge otra situación más de que el UMA no puede ni facturar, ¿verdad? Para tratar de terminar con ello. Y estuve hablando acerca de eso y del impuesto al inventario, que parece sumar al propio partido de mayoría que tiene la gobernación, que tiene la legislatura, su mayoría, va a causar una controversia que pudiera tornarse política en estos efectos, según la voy viendo. No sé si coincide con mi parecer a esos efectos, cuando tenemos al presidente del Senado por un lado, al presidente de los federados por otro, a la gobernadora, a un alcalde que fue uno de sus colaboradores más cercanos ayer en prensa, también diciendo que no firme ese proyecto, ella diciendo que agradece, ella diciendo que los alcaldes lo que hacen son festivales, viajar y aumentarse el sueldo. Todo eso se da dentro del PNP, que es el partido de mayoría que barrieron, que llevan 3 términos consecutivos mandando en el país, representante. Hay una gran oportunidad aquí para el Partido Popular. Nosotros estamos trabajando, realmente. Nosotros no hemos parado de trabajar y estamos haciendo el trabajo y estamos con el oído en tierra, que es lo más importante, escuchando a nuestra gente y a los alcaldes. Y sobre esto, pues todos sabemos que los municipios son la primera línea de defensa y nosotros identificamos que
en este proyecto que se aprobó con enmiendas, al principio se daba un plazo, ¿verdad?, de 5 años y ponían pausa lo que es el impuesto al inventario, ¿verdad?, para que en ese plazo pues se identificara algún tipo de fuente de dinero para reponer, ¿verdad?, ese dinero que no le va a estar llegando a las arcas municipales. Pero posteriormente se enmendó la medida, se redujo a 3 años y desapareció, ¿verdad?, como que ese plazo de identificar los fondos para los municipios, y ahí la delegación del Partido Popular votó en contra. Así que nosotros estamos conscientes de que los municipios van a dejar de recibir este dinero, que los municipios ya no reciben el fondo de equiparación. Y la realidad es que, como bien dice, hasta alcaldes del mismo PNP están en contra de la medida, alcaldes que fueron la mano derecha durante la campaña y posteriormente en la transición de la gobernadora, están en contra de la medida, y yo sigo viendo una guerra campal del PNP, una lucha interna que está poniendo en riesgo los servicios esenciales que le brindan los municipios al país y los municipios y todo el gobierno, porque esto es un tirijala que no parece que sean del mismo partido. Pero fíjese, representante, y aquí es donde quizás ha tenido suerte el Partido Nuevo Progresista, porque esta no es la primera vez que este tipo de situación pasa. Pero de ordinario, cuando han habido situaciones similares, el Partido Popular, en vez de aprovecharla, porque hay un viejo proverbio chino que dice, mientras tu enemigo esté equivocándose, déjalo que siga equivocándose. Pero no, tiene que venir el Partido Popular a pelear por alguna razón entre ellos, y alguien en el Partido Popular le tira al otro. Hasta ahora, en lo que va de semana, de la semana pasada y esta, los han dejado, ¿verdad?, que sigan unos contra otros. Han presentado sus propuestas, pero no han incidido como tal aquí. Y quizás hay un liderato dentro de esto de la refundación que tenga más olfato político, y dije, déjame dejarlos ahí ellos un ratito y después yo presento mi propuesta. ¿Eso es lo que está pasando ahora en el liderato del Partido Popular? Bueno, nosotros, como bien dicen, nosotros estamos proponiendo soluciones, y pues sí, nuestro Partido Popular se está refundando, tú lo sabes. Nosotros estamos haciendo el trabajo para ganar las próximas elecciones, pero conscientes de que tenemos que asumir mucha responsabilidad en este gobierno, tenemos que proponer y sobre todo también fiscalizar. Ok. Y pues le hago la pregunta porque parece que en la Cámara de Representantes, de la cual usted es parte, la delegación del Partido Popular está teniendo sus problemitas internos para ver quiénes van a ser los que manden en el cuatrenio pasado. ¿Le consta esa información? Bueno, sería el ¿O están todos futuro. unidos? Mira, nosotros estamos unidos en la delegación del Partido Popular y definitivamente ahora mismo nosotros no somos mayoría. Nosotros tenemos que trabajar para esa mayoría, así que tiempos de lucha para una posible presidencia. Los tiempos de hacer política son más adelante. El país va primero. Definitivamente. Ahora mismo nos tenemos que concentrar y seguir concentrándonos en hacer el trabajo para ganar las próximas elecciones, que ya la realidad Puerto Rico no aguanta más otro cuatrenio del PNP. Y a esos efectos, ¿se unirían quizás a los pedidos de interpelación de funcionarios de este gobierno? Porque situaciones hay de más. Oiga, representante, con el secretario de Salud nada más, con las últimas cosas que han ocurrido, está complicado para él. Un conflicto de intereses reciente alegadamente. Está la situación del contrato de tecnología que ha provisto para que los directores de PRITS no puedan quedarse en el puesto. Y tantas otras cosas. Ahora la intervención en el caso de las niñas de Aybonito. O sea, hay noticias para tirar para arriba en cuanto a él, y pues parece que como que no pasa nada. Obviamente ustedes han presentado algún tipo de oposición o algún tipo de posición en cuanto a esto, y por estar en mayoría pues no vuela, pero no veo quizás, a diferencia de usted, de Héctor, Ramón Torres de vez en cuando, que haya esa denuncia. Quizás no es el tiempo para denunciar este tipo de situaciones tan flagrantes, tan burdas de parte de la administración de Jennifer González, o llegó el momento quizás de que todos los representantes, legisladores y funcionarios del Partido Popular sean un poco más vocales en los medios.
Yo te tengo que decir que nosotros hemos estado unidos en esos reclamos. Por ejemplo, ayer la delegación del Senado hizo su propuesta y solicitud de que se interpele a Luma y a sí. diferentes ¿verdad? Agencias que tengan que ver con este tema de la energía, que tan importante es. Nosotros estamos haciendo el trabajo, ¿verdad? A veces ¿Vio el no comunicado con la foto de ese anuncio? no vi el comunicado, vi la conferencia de prensa. Estaba Luis Javier Hernández, estaba Mariali González, estaba la buena amiga, la otra senadora. Álvarez Conde. Álvarez. ¿Quién no estaba allí? Bueno, yo vi la conferencia de prensa y José Luis Dalmau estaba en la conferencia de prensa. Pues no, fíjate, pues debidamente corregido, porque es que esas cosas a veces me levantan sospecha en la unión de la delegación, es lo que traigo. Hay que ver el stock de los medios también. Ya sabes por dónde para voy. La conferencia de prensa estaba el presidente del Senado, José Luis Dalmau, estaba en la conferencia de prensa también. Ese decanato de ese senior, ¿verdad? Y no, de José Luis, qué sé yo, tendrá un año o dos más que yo. No le estoy diciendo viejo, pero es importante esa experiencia política del expresidente del Senado. O sea, igual pasa en la Cámara, ¿verdad? Y de alguna manera es importante refundarse, pero también mantener esas dotes y ese conocimiento de esas personas, de esas figuras en el Partido Popular. ¿Coincide? Pero por supuesto, yo soy fiel creyente que debe haber un balance de experiencia y juventud. De hecho, sí. Yo acumulé en la campaña con el compañero José Santiago y ese era nuestro lema en campaña. Experiencia y juventud, ¿verdad? Pues él tiene algo de experiencia, no edad, experiencia. Pero la realidad es que tenemos que mantener ese balance y de eso se trata también la refundación, ¿verdad? Claro. De ir al futuro con ese balance tan importante y aquí no se excluye a nadie. Eso es lo principal. Representante, dentro de esa generación joven y más allá de lo que se ha hablado de las enmiendas al Código Electoral, ¿hay algunas otras que le preocupan en cuanto a la inscripción, en cuanto o favorece quizás las enmiendas que ha presentado el presidente del Senado en términos de abrir más juntas de inscripción permanente y extender los términos para que la gente se inscriba y participe de las votaciones? Pues mira, yo pienso que se debe evaluar todo esto y las implicaciones que puedan tener. Las preocupaciones que tenemos como delegación del Partido Popular Democrático es que se aseguren, ¿verdad?, todas esas salvaguardas que se tenían con el voto por correo y ya sabemos que fueron muy cuestionadas. Sí. Pues nos preocupa que se den más libertades a los asuntos del voto por correo. Yo creo que eso para mí es bien importante. Pero quería volver un poquito. Sí. Ahorita mencionaste lo de las situaciones que está viendo algunas agencias y nuestro rol fiscalizador. Durante el día de ayer envié una solicitud de información a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado porque se ha estado cuestionando y mencionando en los medios de comunicación del país sobre una supuesta subasta de 400 millones para adjudicar unos contadores. El presidente, por eso le pregunté, yo pensé que no había salido todavía, pero yo sé que hay una situación ahí con los contadores y a quién se le adjudicó y todo lo demás. Sí, pues la realidad es que tenemos mucho desconocimiento y queremos conocer qué está pasando y ese es nuestro rol, ¿verdad? Enviamos una comunicación a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados dirigida al presidente, al ingeniero Luis González, para conocer todos los detalles de la subasta y por qué se le adjudicó a quien no llegó en primer lugar. Si es correcta, ¿verdad?, esa información que se nos ha dado, pues no tenemos los detalles y queremos conocer todo esto. Pero no se sorprenda, representante, porque ahí está el secretario de Salud, que la entidad que escogió llegó número 14 en el último proceso competitivo que se hizo. Él los escoge, se lo dice la Oficina de la Inspectora General, se lo dice la Junta de Supervisión Fiscal también una carta del 10 de octubre y todavía le está evaluando a ver si lleva a cabo el proceso que le está exigiendo la Junta que haga o no.
Así que a lo mejor tienen una página de ese Para mí, libro. para mí eso es una barbaridad, ¿verdad? Y eso son cosas que no ¿Sabes? pueden pasar, no hay forma de que pasen. Es dinero público, es transparencia gubernamental. O sea, La realidad es que esto de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado se habla y se menciona que son alrededor de 400 millones. O sea, ahora mismo se les dice a las personas a los unionados que no hay dinero para aumento de sueldo, pero pues miren, hay dinero, 400 millones para cambiar unos contadores y ni siquiera es a la primera compañía, sino supuestamente a la segunda, con que no tiene experiencia de lo que se ha hablado en los medios también. oiga, y si hay algo que para es más descartarlo, pues que cara. lo digan, porque esas cosas a veces pasan también. No obtienen el contrato de bid bond o faltan documentos o hay cosas que no pueden conseguir, los suplidores no hay, se encarece la mano de obra. Pueden pasar Y eso mil es lo que cosas queremos después conocer, de identificado. Ujú. por eso queremos, ¿verdad?, conocerlo, Sí. por eso solicitamos la información, porque aquí lo importante es que haya transparencia, la gente se merece saber, y ¿verdad? Y para que no haya, Ujú. que no me digan de que tiene que ser a través de la Asamblea Legislativa, hice mi solicitud en mi carácter personal amparado en la Ley de Ah, Transparencia para para allá que no mismo digan iba. así. Pero usted hizo la petición ante el cuerpo. Pues mira, en esta ocasión no la No. hice a través del cuerpo. Ok. La realidad es que anteriormente se nos ha pedido ¿A usted le han en declinado la alguna Cámara cuando hace la solicitud al cuerpo para que exija información? la ¿Ya ha tenido esa realidad es que experiencia? la realidad es que a principios del cuatrienio hice y Ok. me fueron derrotadas como 2 solicitudes de información. Ya. Y posteriormente la delegación también ha hecho solicitudes de información en el cuerpo y nos indican que lo hagamos a través de resolución, pero si no se atienden las resoluciones, pues todo queda en la nada. Tiene el mismo efecto. Ya. Así que tomamos la decisión, ¿verdad?, O de sea, que hacerlo ustedes han en mi carácter. agotado el remedio que como legisladores tienen ante el cuerpo, para que sea el cuerpo quien exija la información y que vaya al tribunal, inclusive en caso de que se niegue la entidad gubernamental de información pública. Así es, en Y situaciones han tenido anteriores. entonces que recurrir ante el Se han- mecanismo de la ley de transparencia. No es que salieron a ir al mecanismo de ley de transparencia para denunciar que está mal, pero es que ya habían agotado el otro asunto, ¿correcto? Hay situaciones que sí se atienden y hay otras que no, así que Ya. nosotros no nos corrimos el riesgo. Tomamos la decisión de ir amparados en la ley de transparencia. Entendido. Representante, agradecido de que haya estado con nosotros estos minutos y espero que todo salga bien por allá. Bendiciones siempre para usted y su familia. Hablamos pronto. Espero que me visites pronto. Me traiga los espejuelos. Te agradezco mucho. Un Un abrazo. abrazo. Representante Suanenit Vargas y Laureano. Esto es Nación Z con el licenciado Edilo.